Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Buenas noches. Que el Señor me les continúe bendiciendo grandemente. Gracias por estar ahí con nosotros en esta transmisión, por estar atentos, ¿verdad? Y por disponer su corazón para escuchar palabra de Dios en esta noche. Mi mayor anhelo es que sea de bendición para tu vida, tu familia. Vamos a hacer una corta oración para que Dios sea tomando todo el control, Dios sea dirigiendo mis labios, que no escuches palabra de hombre, que no vengan de mi corazón, sino palabra de Dios en esta noche. Señor, vengo presentándote en esta hora, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, a cada uno de los que están ahí en la transmisión, atentos a esta palabra, Señor, a este momento especial. Señor, bendigo la vida de cada uno de los que están ahí conectados, Señor, cada familia, cada hombre, mujer, niño, Señor, cada persona que puesto su corazón a escuchar tu palabra. Bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, bendigo a los amigos que están conectándose, Señor, que tú los has atraído con propósito por medio de tu Espíritu Santo para ministrar sus vidas. Lo bendecimos en esta hora. Gracias, Padre. Dirige en mi boca, Señor. Habla tú, Señor, conforme a la necesidad del corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy voy a hablar bajo el tema bajo su poderosa mano. Bajo su poderosa mano. Es un tema muy lindo que habló a mi vida y espero que ministre tu vida también. Cuando la Biblia habla acerca de la mano de Dios o su brazo, se refiere al poder o a la gracia de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Pero sabemos de que hay dos maneras de operar o dos maneras que la Biblia refiere sobre la mano de Dios o sobre su brazo, ¿verdad? Sabemos que la mano de Dios sobre nosotros, para los hijos de Dios, para su iglesia, para su pueblo, para los que han dispuesto su vida delante de Dios, opera a favor, para bienestar, para bendición. Pero también la mano de Dios opera sobre muchos para castigo y para corrección, dolorosamente. Porque la Biblia dice de que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. En esta hora quiero introducirme en esta palabra con un corto, pequeño testimonio de mi experiencia vivida. Ya hace casi, podría decirse, 15 o 16 años que el Señor me llamó a su servicio, ¿verdad? Y cuando el Señor llegó a mí, porque nosotros no lo buscamos, Él nos busca a nosotros. Porque déjame decirte que cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando nosotros estamos apartados de la gracia de Dios y su cobertura, hay un poder que nos domina, hay una fuerza, hay una opresión demoníaca que está sobre la persona, ¿verdad? Y está cautiva esa persona y llega a entorpecerse su mente a tal extremo por el pecado, por las consecuencias de sus actos vividos en la desobediencia hacia Dios, que esa persona llega a olvidarse de ese gran Dios, llega a olvidarse de su creador, de ese Dios hermoso, ¿verdad? Y es tanta la opresión en el ser humano, en muchas personas, por su pecado, que buscan medios cómo solucionar sus situaciones y todo menos buscar el poder de Dios y su gracia, ¿verdad? Que pueda ayudarnos y liberarnos. Y entonces Dios en su gran amor y misericordia nos busca, nos llama. Dice que ese buen pastor, dice, dejó las 99 y fue, dice, por la que se le había ido del redil, por la que se le había descarriado, por la que se había salido de su rebaño. Dice que él dejó las 99 y fue por aquella que estaba perdida, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo, ese buen pastor, llegó a mi vida, yo estaba en una condición trágica, dolorosa, muy triste, muy lamentable, ¿verdad? Bajo una opresión demoníaca, de depresión, queriendo morir. No le tenía sentido a mi vida, no tenía disfrute de la vida. Yo sentía de que no valía la pena más seguir viviendo, pero de una manera extraordinaria, porque no podemos decir que por casualidad o coincidencia, sino de una manera extraordinaria, Cristo me atrajo, me llamó la atención. Dice que Él nos atrae con sus lazos de amor, es algo extraordinario. Yo me acuerdo que yo estaba viendo tele y de un momento a otro me aburrí lo que estaba viendo y comencé a cambiar canales y dejé un canal cristiano y escuché
a un siervo del Señor hablando la palabra del Señor, y Dios usó esa boca en ese momento y me impactó, porque yo recuerdo que yo estaba ahí en el cuarto donde estaba mi camita, mi mueble de la ropa, el tele, y de pronto yo comencé a escuchar a este varón hablar y yo decía, qué extraño, este hombre está describiendo mi situación. Decía, tú que estás ahí en tu casa, tu mujer, ama de casa que estás ahí ahora, tú estás en una depresión, en una tristeza, en un dolor, que hasta has deseado morir, pero déjame decirte que hay un Dios que ha visto tu dolor, que ha visto tus lágrimas. Y cuando él comenzó a dar la palabra, yo sentía esos escalofríos sobre mí. Yo decía, qué raro, está describiéndome, como que está hablando de mí, qué raro, como que me está viendo. Yo me sorprendí grandemente, ¿verdad? Y yo, es más, tomé la pieza de ropa que tenía en mi mano y me senté en la orillita de mi cama y comencé a escucharlo. Y de pronto comencé a ser ministrada por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque déjame decirte que el único que trae arrepentimiento, redargüimiento en el corazón del hombre es el poder del Espíritu Santo de Dios. En ese momento yo comencé a llorar como una niña y yo comencé a tener ese encuentro en esa presencia divina de Dios, y comencé a llorar. Y yo recuerdo que cuando yo percaté, ya no estaba sentada en la orilla de mi cama, sino que yo estaba de rodillas a la orilla de mi cama, y yo comencé a llorar amargamente. Era tanto mi dolor que yo no podía hablar, solo lloraba. Como a los minutos después de tanto llorar, ese varón comenzó a soltar una palabra, a hacer una oración de liberación. Y él decía, pon tu mano ahí frente a la pantalla de tu televisor, pon tu mano en un acto de fe y cree que ahí Dios va a ministrarte, que ahí Dios va a romper cadenas sobre ti, que ahí Dios va a hacer algo grande, porque el Señor me ha dicho que hoy hay personas que serán liberadas. Y yo recuerdo que yo me fui directo a la pantalla del televisor, yo me levanté donde estaba de rodillas, lloré, y puse mi mano ahí sobre el televisor y comencé a sentir un bálsamo que venía sobre mí desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y yo le dije, Señor, te había olvidado, no me había acordado más de ti. Era tanta mi distancia que puse, Señor, por mi pecado delante de ti, entre tú y yo, puse una distancia abismal, Señor, me alejé y yo comencé a llorar. Y yo le decía, pero yo, aunque me haya alejado tanto, tú nunca te olvidaste de mí y hoy vienes por mí, hoy me vienes a buscar. Y en ese momento yo sentí algo que venía sobre mí, yo sentí algo que se posó sobre mi cabeza. Había una mano, y no era la mano del que estaba ministrando el televisor, no era la mano del que estaba ahí predicando, era la mano divina de Dios que estaba sobre mi cabeza y estaba sobre mí de una manera extraordinaria, ministrando mi vida. Y yo recuerdo de que en ese momento que yo sentí algo que se puso así sobre mí, yo comencé no solamente a llorar, sino a decirle y a desahogarme, a sacar todo lo que había en mí. Yo le dije, quiero morir, he perdido la razón de vivir, he perdido, para mí todo está sin sabor, no tengo sentido para vivir, he perdido todo el sentido de la vida. Necesito que me ayudes, necesito tu socorro. Y ahí comencé a invocarle, como dice ahí Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En ese momento yo sentí que vino un poder sobre mí para levantarme, porque en la condición en que yo estaba, solo un poder divino podía rescatarme. Solo ese socorro que viene de lo alto, ese Dios poderoso, el cual hizo los cielos y la tierra. Desde ese momento en adelante, déjame decirte que hubo un antes y un después en mi vida. Y ahora, 16 años después, puedo decir, hasta aquí Ebenezer, me ha ayudado Jehová. Y no te podría decir de que las pruebas se han terminado, de que el dolor muchas veces por X o Y razón ha dejado llegar a mi vida. No, porque la Biblia misma lo dice. El Señor nos dice a sus hijos
en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo ya vencí. Y esa es una promesa para mi vida y para tu vida hermosa, el cual nos tenemos que apoderar de ella. En ese momento yo siento de que Dios hizo algo extraordinario. Comencé a buscar desesperadamente dónde congregarme, quién me instruyera, quién me guiara, quién me ayudara, y esa familia de la fe, ¿verdad? Entonces fue algo maravilloso. Puedo decir, hermanos, puedo testificar con mi experiencia personal a ti, amigo, que me escuchas, que si no hubiera llegado el Señor en ese preciso momento, quizás yo ya no estuviera aquí. Quizás era tanta la opresión demoníaca que yo hubiera terminado con mi vida. Ustedes han escuchado personas que terminan quitándose la vida. Nadie está en sus zapatos, nadie sabe hasta dónde los llevó a esa persona. Ahora tú podrías decir, ¿por qué a tu vida llegó y al otro no llegó? ¿Qué pasó? Para Dios hay acepciones de personas. No, no es que hayan acepciones de personas. Dios ve algo en ti, vio algo en mí, en lo profundo de mí, en lo profundo tuyo. Y no es nada bueno, porque de nosotros, dice la palabra, no hay nada bueno. Lo único bueno que hay en nosotros es Él, su presencia maravillosa, pero en su amor y su misericordia Él tuvo compasión y Él quiere, Él no tiene acepción. Dice que Él vino a morir, Jesucristo vino a morir por todo el mundo. De tal manera amó tanto Dios al mundo, no dice que a unos o a otros, a todo el mundo, pero hay personas que son sensibles, que se sensibilizan. Si tú hoy estás escuchando esta palabra, no endurezcas tu corazón, dice la palabra, sino pon sensible tu corazón y tu oído atento a la palabra del Señor en esta hora. Quiero leerte una palabra maravillosa en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Quiero que tú abras tu Biblia ahí conmigo y que tú puedas leerla. Si no tienes una Biblia a tu alcance, entonces te ruego que tú puedas escuchar atentamente lo que yo en este momento voy a leerte. Repito, versículo 7 del capítulo de Esdras. Vamos a leer el versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Qué hermoso, ¿verdad? Es algo maravilloso. Dice que la mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Quién describe la palabra del Señor que era Esdras? ¿Quién es este personaje, Esdras? Dice que Esdras es un varón que decidió en su corazón conocer a Dios. Decidió y dispuso su corazón y su vida para conocer a ese gran Dios. Y la manera correcta de conocer a ese gran Dios es por medio de su palabra. Dice que Esdras era un sacerdote y un maestro de la palabra del Señor. Y dice que él anhelaba conocer a Dios por medio de su palabra. Pero él no se quedó ahí. Él no solamente llegó a anhelar conocer a Dios, sino que también este varón inteligente y muy sabio también quiso no solo obedecerle, no solo conocerle, sino también obedecer a Dios. No solamente se quedó en conocerlo, sino también en obedecerlo. Él quiso obedecer la palabra de Dios. Cuando él llegó a escudriñar, cuando él llegó a abrir este tesoro, porque esta palabra es un tesoro y no está tan escondido, está tu mano, está mi mano, para que tú puedas escudriñarlo. Se esconde de aquellos que lo desprecian, se esconde de aquellos que no quieren y son prepotentes y son sabios en su propia opinión. Pero dice la palabra del Señor que Dios les reveló este misterio, esta palabra poderosa a los que son como niños, a los que son sencillos, a los que son humildes, a los que reconocen que necesitan de ese gran Dios. Entonces Esdras decidió escudriñar, conocer a ese gran Dios. Una vez que Esdras conoció a ese gran Dios, también decidió obedecerlo.
Y dice que él le obedeció. Podemos leer en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón. Vea qué hermoso. Había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Quiere decir escudriñar, profundizarse en la ley de Jehová. Dice que su corazón se preparó y se dispuso para entrar a los secretos, al misterio, a la palabra del Señor. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que están en su palabra, que nosotros quizás no se nos ha sido reveladas. También la palabra del Señor dice, Jesucristo les dijo a aquella gente en aquel tiempo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida, la salvación y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Tú quieres saber quién es Jesucristo? ¿Qué hizo aquí en la tierra? ¿Por qué murió en esa cruz? ¿Cómo fue que resucitó de entre los muertos? ¿Cómo fue que ascendió al cielo? ¿Tú quieres saber todo esto? Escudriña la palabra de Dios. Y dice que en ella tendrás salvación y vida eterna. Entonces este varón sabio dispuso, preparó su corazón, dice en el versículo 10, para la palabra de Dios, y también dice, y para cumplirla, para obedecerla. Una vez que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, no nos quedamos ahí, no queremos quedarnos ahí. Anhelamos también que esa palabra se haga viva en nosotros, se haga rema en nosotros. Y esto produce grande bendición. Y no solamente se quedó ahí, también Esdras dice que se volvió un maestro de la palabra. Dice, también la usó para enseñar de lo que él recibió, de lo que él aprendió de Jehová por medio de la palabra de Dios. Dice que él también la enseñó a Israel. Enseñó a Israel los estatutos y los decretos de Dios. Es algo hermoso porque si nosotros podemos ver, Dios puso gracia sobre la vida de Esdras. Dios puso gracia sobre este varón. O sea, el favor y la gracia de Dios estaban con él. Es hermoso, ¿verdad? Sí, y es hermoso ver cómo el favor y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, esto significa que cuando Dios dice, cuando la palabra del Señor dice ahí en el versículo 6, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él, dice que el rey Artajerjes le daba a Esdras todo lo que él pedía. Vea qué hermoso cuando está el favor de Dios sobre nosotros. Vea lo que es la gracia de Dios sobre nosotros. Dice que el rey Artajerjes, halló gracia ante Esdras. El rey Artajerjes llegó a querer tanto a Esdras, llegó a respetar tanto a Esdras, a estimarlo tanto, porque el favor y la gracia de Dios estaba sobre Esdras. Entonces dice que él se dispuso, el rey Artajerjes, a hacer lo que Esdras le pedía de favor. Y dice que el rey se dispuso a eso. Y vean que a mí me llama mucho la atención. Más abajo dice que hay un decreto o una carta, la copia de una carta que escribió Artajerjes a favor de Esdras. Vean qué hermoso, cómo se refiere este rey a este varón. Qué bonito es cuando el hijo de Dios, cuando la hija de Dios camina en obediencia a la palabra del Señor, vive la palabra, enseña la palabra, haciendo la voluntad de Dios. Dice que uno haya gracia ante los ojos de los demás y el favor de Dios está sobre nosotros. Dice que entonces este rey Artajerjes, en el versículo 11 del capítulo 7 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová. Él era un escriba, o sea, un maestro, ¿verdad? Un sacerdote maestro de la palabra de Jehová en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Vea usted qué
hermoso que es. Dice la palabra del Señor que si nosotros nos deleitamos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermoso es cuando nuestro deleite está en Dios, cuando nuestro deleite está en su palabra, en obedecerla, en compartirla, en deleitarnos en vivirla, en estar en su presencia. Dice que Él concederá. Y una de las peticiones de Esdras era poder ir a Jerusalén, salir de Babilonia e ir a Jerusalén con un cierto grupo de gente que aquí describe la palabra del Señor. Y se le cumplieron sus sueños, se les cumplieron sus anhelos. Dios tocó el corazón de este rey Artajerjes, sí lo hizo, porque el favor y la mano de Dios para bendición estaba sobre Esdras. Es algo muy hermoso y nos sirve a nosotros como testimonio vivo de que cuando Dios encuentra un corazón en realidad rendido a Él, que le ama, que le obedece, que le sirve, que se apasiona por agradar a Dios y por conocerlo cada día más, el favor y la gracia de Él estará sobre nosotros. Y Esdras dice, tenía preparado su corazón para aprender cada día de su palabra, para compartir, para vivir, practicar la palabra del Señor. Para que la mano de Dios, o sea, su gracia y su favor esté sobre nosotros, es necesario que Él sea el todo de nosotros, que Él nos tenga solo un pedacito de mí, una parte de mí, no, que Él sea el todo de nosotros, que nosotros podamos rendirnos por completo a Él, para que su mano de bendición esté sobre nosotros, para que su favor, su gracia y su poder esté a nuestro favor, valga la redundancia, esté a favor de nosotros. Dice que es necesario que nosotros nos rindamos por completo nuestra vida a Él, que lo honremos en todo. Es necesario que honremos. Esdras honraba al Señor con su vida. Dice que Esdras disponía su tiempo, disponía su fuerza, disponía su corazón, lo disponía todo para agradar a Dios. Y Dios halló gracia en Esdras. Es hermoso. Dice que es necesario que nosotros lo honremos a Dios en todo, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas. El honrar, dice la palabra del Señor, que Él honra a los que le honran a Él. Él no va a honrar a los que lo deshonran, a los que lo avergüenzan. No, Él honra a los que le honran. Dice, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Elí y sus hijos. Y ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29 y 30, me gustaría que lo lean conmigo. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 29 y 30. El Señor le habla a Elí y le dice al sacerdote Elí, él le dice en el versículo 29 del capítulo 2 de Primera de Samuel: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos? O sea, Elí decidió honrar a sus hijos y no a Dios. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque mucho pueblo de Dios o muchos hijos de Dios desvían su corazón, desvían su propósito, desvían sus pensamientos, desvían sus proyectos, sus planes de amar y servir a Dios por honrar a algo o a alguien. ¿Qué hizo Elí? Elí decidió honrar más a sus hijos que a Dios. Y él dice: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Le hace un reclamo Dios a Elí, porque si algo tenemos nosotros que conocer, quién es Dios, el Dios nuestro, a quien nosotros le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, es que Dios, dice la palabra, es fuerte y es celoso, y Él no comparte su gloria con nadie. Y dice de que Él dijo: por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora viene Dios y se retracta
de lo que él había declarado para bendición a Elías, su familia, su casa, sus generaciones. ¿Qué hizo Elí? Provocar que Dios se retractara. Y dice que Dios se retracta y le dice: mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Me entiende? Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué duro, es duro. Dice que los que despreciamos a Dios, no tenemos la atención y el favor de Dios. Seremos tomados en poco. Qué duro es eso, hermanos. Ahí es donde comienza el lamento, ahí es donde comienza la tristeza, la frustración, el quebrantamiento de alma, el quebrantamiento de corazón. Cuando uno siente que ya el favor de Dios no está sobre uno, que ya la protección de Dios se ha ido, que la cobertura de Dios no está. Y es que es cuando uno llega a quebrantar la ley de Dios, viene un quebrantamiento de corazón. Y dice que él le dijo: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y dice en el 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y vean lo que viene más fuerte todavía. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Elí no solamente provocó ira sobre él y sobre sus hijos, sino también sobre sus generaciones. Es algo tremendo, hermanos. Es algo duro. Y nosotros tenemos que analizar cuánto puedo llegar a provocar las bendiciones de Dios sobre mi vida, o cuánto puedo llegar a provocarla. Testigo, yo soy testigo de lo que es estar lejos de Dios, de lo que es estar en desobediencia, en rebelión, andar conforme a los deseos del corazón, a las concupiscencias del corazón, o tome posesión de nuestra vida. Es un azote, es duro. Mucha gente, hermano, pactan su alma a Satanás, la pactan su alma. Y que solamente, y le creen las mentiras a Satanás, le creen a los brujos, a los hechiceros, de que si tú haces premio mayor, y tantas mentiras que Satanás le pone al ser humano. Y déjame decirte que todo eso es temporal, porque después viene la destrucción total. Estas personas, dice que recibieron, después de haber sido bendecidos, recibieron la maldición de Dios. Y él dijo: no solo para ustedes, sino también perpetuamente para los de su casa. Y simplemente porque Elí decidió en su corazón dejar de honrar a Dios por honrar a sus hijos, desvió su corazón de Dios hacia sus hijos. Tenemos que tener mucho cuidado. Idólatra no es solo el que tiene una imagen enfrente. Sabemos que idólatra es aquel que decide amar más y honrar más a otros, a algo, a alguien más que a Dios. Y en eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que reconocer que no hay nadie más que se merezca la gloria, la honra, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos que Dios. Porque la palabra del Señor dice: aunque tu padre, tu madre, en este caso tu esposo, tus hijos, etcétera, etcétera, te dejaren, con todo Jehová estará ahí contigo, no te dejará, te recogerá, te sostendrá con su mano poderosa, te bendecirá, te levantará. Y tenemos que estar seguros en esa promesa fiel de Dios para sus hijos. Amén. De la mano de Dios para castigo, sabemos que está en el libro de Éxodos capítulo 9, donde habla acerca de el faraón, ¿verdad? ¿Qué hizo el faraón? Provocar la ira de Dios. Él quiso retener al pueblo de Dios, él quiso dominar y gobernar el pueblo de Dios. Y si nosotros vemos que el Señor se aira contra este faraón, y él le dice en el versículo 13 al 16, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Vea usted qué terrible. Todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo
en toda la tierra. Déjame decirte que todas las situaciones que pasan, para bien o para mal, no se salen de la mano de Dios. Todo está en las manos de Dios. No se salen de la mano de Dios. Dios tiene el control de todo, bueno o malo. Él lo permite. Él permite todo, porque como yo decía, la mano de Dios puede estar para juicio o puede estar para bendición. Y entonces Él dijo, yo traeré plagas a tus siervos, a tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Él es Dios, soberano, altísimo. Cuando lo llegamos a conocer tal como Él es, quién es Él, llegamos a saber y a reconocer quién es Dios, entendemos. Y llegamos a amarlo con todo el corazón y saber de que fuera de Él estamos listos. Que fuera de Él no somos nada, no podemos nada. Sin Él, dice la palabra, no podemos nada. Sin Él no somos nada. Y dice que entonces, porque ahora yo extenderé mi mano. Vea lo que dice el versículo 15 del capítulo 9 de Éxodo. Porque ahora, dice, yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Qué triste. Él iba a extender su mano, pero para juicio. Qué duro es para el ser humano que Dios extienda su mano, pero para juicio, para corrección, por rebelión, por desobediencia. Qué duro es, hermanos. Entonces, es un ejemplo vivo. No debemos buscar a Dios equivocadamente, hermanos. Mucha gente busca a Dios equivocadamente, lastimosamente. ¿Y cómo es buscar a Dios equivocadamente? Cuando alguien se acerca a Dios por interés, cuando alguien se acerca a Dios creyendo que le conoce y se forma su propio Dios. O sea, en otras palabras, un religioso, un fanático religioso. Y conocer a ese verdadero Dios por medio de la palabra santa. Entonces se vuelve un religioso, una persona vacía que quiere dar lo que no tiene. Ese es un religioso, una persona vacía que quiere dar lo que no tiene. Pero una persona que en realidad es un hijo de Dios y que vive en realidad la palabra de Dios va a estar lleno y va a tener lo suficiente para dar, va a tener lo suficiente para dar. Y acercarnos equivocadamente a Dios es también con hipocresía. Mucha gente es hipócrita. Mucha gente dice amar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Mucha gente dice que está cerca de Dios y su corazón está lejos de Él. Pero podremos engañar a Dios cuando el Señor dice en su palabra que Dios no puede ser burlado. Nadie, ningún ser humano puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Y si nosotros vemos que la persona que está vacía, que no tiene la palabra de Dios impregnada en su corazón, en las tablas de su corazón, que no vive la palabra, que no escudriña la palabra, que no conoce verdaderamente a Dios, es una persona sin fruto, es una persona seca. Y vemos lo que le pasó a la higuera. Jesús fue y vio la higuera. ¿Y por qué Jesús se ciñó con la higuera? Porque Jesús quería darle una muestra viviente a los discípulos de lo que Él detestaba, de lo que Él no le agradaba. Algo de pura apariencia. Algo de pura apariencia. Dice que la higuera estaba hermosa. Estaba hermosa la higuera, pero era pura apariencia. ¿Cómo llegamos equivocadamente a Dios cuando queremos solo aparentar un evangelio? Cuando queremos solo decir somos hijos de Dios por apariencia, pero nuestros hechos no lo demuestran. Él quiere, dice, Él no. Y en la higuera, cuando Él se acercó y la miró, toda florecida, pero sin fruto, entonces Él la maldijo. Y obvio, la maldición de Dios seca. ¿Qué pasó con la maldición? Con la higuera, cuando le cayó la maldición, se secó. La maldición de Dios sobre la vida del ser humano seca. Lo mata, ¿verdad? Lo secó. Entonces dice que Dios no puede ser burlado. Lo dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra tiene que recibir, eso mismo va a recibir, eso mismo va a cosechar. ¿Cuál es la manera correcta de buscar a Dios? El único digno de toda la gloria y de toda la honra,
quiere que lo busquemos, dice, de toda el alma, de todas las fuerzas, de toda tu mente. Dice, amame con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, aún con todos y tus defectos, aún con todas y tus imperfecciones, aún con todas y tus debilidades. Acércate a mí y amame, porque yo me encargaré de eso. Tus debilidades las haré en fortalezas. Si tú dices, es que soy débil, entonces dilo por el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo, fuerte soy. Ya no seré más débil. Esa área se las pongo a Dios y Él me va a fortalecer. Él va a hacer fuerte esas áreas débiles. Yo con Él soy más que vencedor. Entonces, cuando llegamos a conocer verdaderamente a Dios, no tenemos temor. No tenemos temor. Sabemos que quien está con nosotros. Gloria al Señor. Eso significa acercarse a Dios correctamente, darle a Él toda la gloria, darnos por entero a Él, rendirnos por completo con todas nuestras imperfecciones y reconocer que Él se merece de nosotros lo mejor, Él se merece todo de nosotros, porque Él es el significado completo del amor, de la misericordia y de la bondad. Dios es bueno, amén. Tú que estás ahí en tu casa, dime, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice su palabra. ¿Cuándo se puede apartar la mano de Dios a nuestro favor? Cuando se mora en nosotros permanentemente, pero muchos lo pueden tener contrictado, muchos no tienen esa llama encendida. La Biblia dice de que mantengamos la llama, que no se apague la llama del fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Cuál es ese don de Dios? ¿Cuál es ese regalo grande de Dios que está en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. No podemos dejar que ese fuego del Espíritu Santo se apague en nosotros. Tenemos que mantenerlo vivo, que arda en nuestras vidas. Entonces, cuando le contristamos, cuando quebrantamos la ley de Dios, entonces viene ese quebrantamiento por la misma desobediencia. Es algo tremendo, pero así es. Creamos de que en realidad nosotros tenemos que mantener, y eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros, que seamos responsables de ser vigilantes de nuestro corazón, ser vigilantes de nuestra vida, para que el favor de Dios esté siempre con nosotros. Él no puede bendecir a un desobediente, Él no puede bendecir a un rebelde, Él no puede bendecir a aquel que ha quebrantado su ley y sus preceptos. No podemos esperar bendiciones abundantes en una nación cuando ha despreciado la palabra de Dios. No podemos esperar bendición en un gobierno cuando lo único que ha esperar bendición en un cabeza de hogar que sabe que está llamado a bendecir a su casa con obediencia, con vivir la palabra, con enseñar la palabra a sus hijos, a su familia, con el ejemplo a seguir. No con lo que diga, sino con lo que haga. Entonces dice, vamos a leer la palabra del Señor ahí mismo otra vez en Esdras, y quiero que vayamos al capítulo 8 del libro de Esdras. Esdras, busquemos ahí el capítulo 8 de Esdras. ¿Qué nos dice? En el versículo, qué lindo es cuando nos humillamos delante del Señor, cuando reconocemos que necesitamos de su favor, de su protección, de su cobertura, de su bendición. Y dice, y publiqué ayuno, dice Esdras, publiqué ayuno ahí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios. Él decidió humillarse, él y los que estaban con él delante del Señor, porque él reconocía que necesitaba el favor de Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros. Qué hermoso eso, qué hermoso. Mucha gente, hermanos, está caminando y dice que están caminando en los caminos del Señor, pero tienen desviado sus pies, uno a la derecha, otro a la izquierda, y es duro. Dice la palabra del Señor que Él endereza lo cojo del camino, que Él endereza lo desviado del camino, porque Él quiere que caminemos en camino derecho delante de Él. Y dice Esdras, oraba y se humillaba y le decía, solicito, Señor, de ti que caminemos derecho, en caminos derechos para nosotros y para nuestros niños. En otras palabras, que nos guíes a ir por el camino correcto,
correcto, que nos guíes a hacer lo correcto, que nos guíes en este camino en donde vamos, que nos protejas, que nos guardes, que no nos permitas que nos desviemos por donde no es, Señor, para traer bendición a todos los que van aquí con nosotros, aún a los niños, para todos nuestros bienes, Señor, todo lo que llevamos aquí. Hermanos, qué mayor bendición y protección que podemos tener en nuestra finanza, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Qué mejor bendición que la obediencia, que caminar en rectitud, en caminos derechos delante del Señor. Pero eso solamente viene de Dios. Pidamos ayuda, pidamos dirección. Si hemos sentido que de alguna manera nos hemos desviado, si hemos sentido que de alguna manera se ha salido lo cojo de nosotros del camino, se ha salido los defectos de nosotros en el camino, pidámosle al Señor que nos enderece lo cojo del camino, que nos enderece para caminar por caminos derechos. Y dice que entonces él rogó al Señor y se humilló, porque tuve vergüenza. Oiga lo que él dice: tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defiendan del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Él ya le había dado testimonio al rey Artajerjes de que la mano de Dios iba con él y que los iba a llevar con bien hasta el final. Él ya le había dado testimonio y le había profetizado al rey: no se preocupe, no le voy a pedir que nos dé protección, que nos dé protección de guardias, de caballos, de armas. No, porque estamos confiados que en el camino Dios nos va a proteger y nos va a librar de la mano de nuestros enemigos. ¿Saben una cosa, hermano, amado, amigo? Nuestra confianza no debe estar puesta en nada de esto, lo material. Recuerdo cuando el rey David, cuando todavía no era rey, era un chiquillo apenas y fue un ejemplo vivo para sus hermanos y se enfrentó ante el gigante. Dice que Saúl vino y le dio el equipo de soldado, y dice que le quedó muy grande a David, le quedó grande el equipo, la armadura de soldado, pero su fe estaba bien puesta en su lugar, su confianza en Dios estaba bien. Él sabía qué mano lo iba a proteger y lo iba a defender contra ese gigante. Y cuando él se enfrentó ante el gigante, para que toda la gloria, toda la honra fuera solo para Dios, él no se enfrentó con armamento, con ningún equipo de un soldado. Dice que él, con la palabra que soltó, esa palabra de poder, esa palabra de autoridad que Dios puso en la boca de David, eso fue lo que hizo derrotar al gigante. Y esa espada que simboliza la palabra de Dios le cortó la cabeza al gigante. Mi pregunta es ahora: ¿cuántas cabezas de Goliat tú has arrancado? ¿Cuántas cabezas del gigante tú has arrancado? Y tú puedes decir: he derrotado al gigante, le he cortado la cabeza al gigante. Cuando tú eres un obediente a la palabra de Dios, cuando tú eres un hijo obediente y fiel al Señor, tú le vas a cortar la cabeza al gigante y no vas a necesitar nada material, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Esto es algo espiritual. Esto tiene que ser una cobertura espiritual que venga de lo alto. Dice que no es contra carne, y nosotros no peleamos con armas terrenales, no con armas, sino con el Espíritu de Dios que está en nosotros. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Y dice Esdras: porque la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, y su poder y su furor contra los que le abandonan. No somos llamados a retroceder, hermanos. No somos llamados a desviarnos del corazón. No somos llamados a desviarnos del camino. Somos llamados a seguir adelante firmes en el Señor. Somos llamados a bendecir nuestra vida y nuestras generaciones. Para eso somos llamados. Yo te animo en esta hora de que tú te mantengas firme en el Señor, de que tú no desvíes tu mirada, de que tú no te desvíes por nada ni por nadie, ni aún lo que está pasando ahora. Tú no deshonres a con desconfianza, con temor, con pánico. No, que tú honres a Dios creyéndole, manteniéndote sereno, manteniéndote confiado en el Señor. Dice que el que confía en el Señor es como un león. El león se muestra siempre confiado, fuerte. Así quiere el Señor que nos mostremos delante del enemigo y delante de todo ataque de Satanás. Ayunamos, dice, pues, vea lo que dice el versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Qué quiso decir aquí
este siervo Esdras. Cuando él dice Dios nos fue propicio, ¿sabes qué quiere decir? Que Dios dice nos fue de bendición. Cuando dice propicio quiere decir fue bueno, fue oportuno y fue favorable para nosotros. Dios es bueno. Él nos es propicio, hermanos. En esta situación, en esta circunstancia de este virus, de esta plaga, en esta circunstancia dura de la economía, de las finanzas, donde muchos no están trabajando, donde muchos tienen que estar viendo cómo se acomodan para el alimento de sus familias, donde muchos tienen tal vez la crisis y el problema de algún familiar contagiado. Ahora es cuando Dios quiere ser propicio para tu vida, pero Él quiere que tú te humilles, así como este hombre, así como le dijo Jehová Dios a Salomón en 2 de Crónicas 7:14. El Señor le dice a Salomón ahí la palabra: si se humillare mi pueblo, es momento de que si tú estabas apartado de Dios, vuelvas a Dios. Él quiere ser propicio a tu favor, Él quiere ser bueno contigo, porque todo lo bueno solo viene de Dios. Él quiere bendecirte, Él quiere bendecir tu vida y tu familia. Dice que Elías, nosotros vemos en Elías, Primera de Reyes 18:41, qué hermoso fue cuando Elías ahí, que no llovía en ese lugar, porque Dios había traído juicio sobre este rey Acab y sobre toda su gente idólatra. Y entonces Dios puso en la boca de Elías que no lloviera, y Elías lo profetizó y así se cumplió. Cuando Dios le dijo que fuera y profetizara que iba a llover, dice que él llegó ahí en Primera de Reyes 18:41, él llegó y se humilló delante de Dios, dobló, dice, sus rodillas al suelo y su cabeza la pegó a sus pies. Y dice que él clamó al Señor y le dijo a su siervo: ve y mira aquella nube. Y el siervo le decía: no veo la nube. No veo la nube, ve y vuelve a verla. Y él, humillado en la presencia de Dios, estaba seguro que esa nube venía. Estaba seguro que iba a llover, porque el Señor, gran Dios poderoso, que no miente, Él iba a cumplirlo, lo que había prometido. Y el siervo dice que llegó y al final terminó viendo la nube que venía. Gloria al Señor, porque era la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces dice que cuando nosotros, la mano de Dios está sobre ti, sobre nosotros, Él pone el hacer maravillas y también nos abre la visión. Cuando la mano de Dios está en nosotros, a nuestro favor, Él hace que nosotros veamos maravillas de su poder y nos abre la visión. Si tú has estado sin esa visión espiritual, si tú en algún momento has creído que Dios no está contigo, que tú no has visto las proezas de Dios, déjame decirte que Él trabaja siempre a tu favor. Aun cuando Él hace silencio, dice el canto, Él sigue trabajando. Aun cuando Él hace silencio, Dios está trabajando a nuestro favor. Nuestra posición es solo confiar, nuestra posición es solo creer. No le bastó la primera vez a Elías cuando el siervo llegó y le dijo: no veo ninguna nube. No le bastó esa primera vez, no. ¿Sabes qué significa esto? Tenemos que ser persistentes. Tenemos que ser como la viuda, como aquella viuda que persistió, insistió y rogó y suplicó al juez hasta que se le hizo el favor que tanto pedía. Dios es bueno y Él a veces está pidiendo, o siempre pide de nosotros, que nos humillemos y sepamos esperar en Dios, porque Él trabaja a nuestro favor. Y hay algo hermoso. Dice que Él abre nuestra visión. Él dice en Isaías 54:3 de que ensanchemos nuestras estacas, que extendamos nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda y que ensanchemos nuestras estacas, que declaremos las cosas que no son como si fueran, que creamos que vienen cosas grandes para nosotros, aún en este tiempo difícil, en esta circunstancia difícil. Él hace que nosotros podamos ser bendecidos y prosperados, porque nuestra dependencia no está en la circunstancia, ni en el gobierno, ni en la situación económica. Aun cuando veamos, hermanos, que el dólar viene para abajo, que se está devaluando el dólar. Usted sabe la moneda del dólar, y la moneda del dólar es la fuente que ha favorecido a todo el mundo. Y a todo mundo le aterroriza que el dólar se venga para abajo. La caída del dólar se cumplirá, así también la caída de muchos reinos y de poderes, porque ha sido profetizado por ese gran Dios, a quien nada se le escapa de sus manos. Así como esa moneda tiende a caer muy pronto,
también muchos reinos y muchos poderes, porque la palabra de Dios ha sido declarada. Y ni una jota, ni una tilde de esa palabra se dejará de cumplir. Todo tendrá fiel cumplimiento. Y me gustaría que leamos aquí también, en el mismo capítulo 8 de Esdras, en el versículo 31 dice: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Declaremos que la mano del Señor está sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo. Veas qué poderoso. Nos libró. Esta cobertura no era solo para Esdras. Esta cobertura es también para nuestras vidas. Él quiere librarnos de la mano del enemigo. La mano del Señor nos libró del enemigo y del acechador en el camino. En todo el camino que nosotros llevamos hasta llegar hasta la meta, que es Cristo Jesús, tengamos por seguro que el Señor es el que nos va a proteger, el que nos va a cubrir, el que nos va a librar de las manos de nuestros enemigos, porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Sabemos que las tinieblas no tienen parte con nosotros. Sabemos que no debemos de poner nuestra confianza en nada ni nadie de este mundo, porque el diablo es el que es el príncipe de este mundo. El enemigo se le ha dado el poder por parte del mismo ser humano para que tenga poder y ponga su mano sobre el mundo. Dice que el diablo quiere destruir, porque Él vino a matar, robar y destruir, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. No permitamos que el enemigo nos robe la fe, no permitamos que el enemigo nos destruya el corazón, que nos desvíe, que el mundo, las atracciones del mundo, los deseos de la carne, que son los tres enemigos del hombre, no permitamos que nos separen de la bendición y de la gracia de Dios, de ese regalo tan grande y merecido de su salvación. No podemos descuidar una salvación tan grande. Sigamos adelante, los vengo animando, hermanos, y a ti, amigo, que tú me escuchas en esta noche, si tú sabes que no estás cerca de Dios, que te has alejado de Dios, pero sientes que Dios te ha hablado de alguna manera, sientes que Dios ha ministrado tu vida en esta hora, te tengo una gran noticia, porque hay una gran esperanza de parte de Dios, y quiero leerte en esta hora para culminar en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Quiero que tú leas conmigo en esta hora el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Hay esperanza para ti, amigo, amiga, que tú me escuchas ahí en tu casa. Para culminar, quiero darte esta palabra y quiero que llegue hasta tu corazón, hasta lo profundo, en el nombre de Jesucristo, de tu corazón. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El Señor quiere, aún está para salvar, aún es tiempo para salvación. Este es el día aceptable, este es el día de salvación. Dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él va a estar atento. Si tú abres tu boca, invocas su nombre y te humillas y reconoces lo que eras, o lo que eres en este momento delante de Dios, y le pides perdón de todo corazón, dice que Él hará oído atento a tu voz, y dice que sus manos se alargarán para levantarte, para restaurarte. Así como mi testimonio al inicio, yo sé que Dios hace grandes cosas en mucha gente. Así que yo sé que así como Dios tuvo misericordia de mí, así como Dios me levantó, así como Dios tuvo piedad de mí, su amor me alcanzó, así yo estoy segura que Él va a alcanzar tu vida. Él te atrae con sus lazos de amor. No es casualidad que tú estás conectado aquí en este momento. No es casualidad, tu amigo, amiga que me escuchas, o tu hermano que has estado caído, que has estado apartado de la gracia de Dios, que sientes que de alguna manera le has fallado a Dios. No es casualidad. Dios sigue atento a tu voz. Dios sigue pendiente a que tú le invoques, a que tú clames a su nombre. Dice que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Glorifica al Señor en esta hora. Vamos a orar por ti. Si tú has dispuesto tu corazón, vamos a orar en esta hora para que el Señor sea ahora
poniendo en ti ese sentir, el querer como el hacer de su santa voluntad. Señor, vengo delante de ti, ahí donde está ese varón, esa mujer, ahí donde está ese joven, esa dama, ese caballero. Señor, ahí donde están, Señor amado, cada uno de ellos que han dispuesto en esta hora su corazón, que reconocen que dura cosa es caer en manos del Dios vivo, que se quieren acercar a ti, no porque ellos te buscan, sino porque tú les has buscado a ellos. Tú los has atraído con tus lazos de amor. En esta hora sea tu poder ministrando sus vidas, sea tu poder sea tu poder, Señor, rompiendo cadenas, sea tu poder sanando esos corazones quebrantados por causa del pecado, sea tu mano gloriosa ahí sanando esas heridas, Señor, liberándolos de toda opresión del enemigo, de toda cautividad. Trae libertad al cautivo. En el nombre de Jesús vengo orando también por aquellos que están enfermos. Señor, sánalos, levántalos de su lecho, aquellos que invocan tu nombre y te han creído y reconocen que por tu llaga hemos sido curados. Señor, que esta palabra traiga sanidad en sus cuerpos, que esta palabra de poder traiga sanidad en su dolencia. En el nombre de Jesús, Señor amado, tú llevaste, Señor, en la cruz toda enfermedad para que nosotros ahora seamos sanos, seamos libres. Padre de la gloria, hágase tu voluntad en esas personas ahí en los hospitales, ahí donde se encuentran clamando por un milagro. Señor, ahí levanta el que está caído, el que se ha humillado delante de ti y reconoce, Señor, que se ha apartado, así como el hijo pródigo, Señor, que se apartó su corazón y se fue lejos. Señor amado, así, Padre, ahora que vuelve, es porque tú lo has atraído, Señor, en tu poder glorioso, en tu gran amor y misericordia. Señor amado, hazlo libre, inscribe su nombre en el libro de la vida. Señor, inscribe el nombre de ese hombre, de esa mujer en el libro de la vida, Señor amado, donde nunca más se ha borrado. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Qué bendición, mi amado hermano, en esta noche haber podido recibir esta palabra de bendición que nuestra hermana Carla tuvo para cada uno de nosotros. Realmente creo que el Señor ha hablado a tu vida y ha hablado a mi vida también, para podamos apropiarnos de esa palabra y saber y entender que la mano del Señor está a favor de nosotros, que no nos acercamos a Él por favores, no nos acercamos a Él por nada, simplemente por gratitud y por amor, por su obra hecha en aquel madero. Hoy lo amamos más que nunca y realmente estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Esta semana me estaré sometiendo a una operación, posiblemente el día sábado me van a estar operando y voy a estar algunos días en recuperación, pero lo que les digo, la oración del justo es eficaz y puede mucho. Así, amados hermanos, en su amor y en el altar personal de cada uno de ustedes, por favor, tiempo glorioso para que levantemos manos, adoremos al Señor y podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Le aconsejo, anime a sus hermanos, recuerde, Cristo viene pronto. Si usted ve a un hermano desanimado, caído y sin fuerzas, cita y esperemos juntos al Rey de Gloria que viene por ti y por mí. Buenas noches, amados hermanos, que descansen. Un abrazo y que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí.
me importa.